Bienvenidos a La Voz de Todas. Hoy estamos aquí con Carmen. Carmen es una chica que sufrió abusos en la infancia por parte de una persona muy cercana. Y primero de todo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí y Nosotras de... también, que hayas podido venir. Gracias, gracias. Y de poder compartir mi historia también. Sí, Cuéntanos un poco cómo empezó todo, tu historia. Mi historia empieza, me gusta explicarla desde antes de que naciera y todo, ¿no? Mi padre vino aquí en Senegal, de Senegal, perdón, y nada, se encontró una familia que lo acogió. Esta familia pues le dio todo, la verdad, y aprendieron muchísimo de las dos culturas, ¿no? De la catalana y la senegalesa. A partir de allí pues mi padre fue con ellos a Senegal, conocieron a mi familia y al cabo de un tiempo nací yo. Y ahí mi padre pues decidió que para agradecer a esta familia pues que su hija se llamaría Karma como su jefa, ¿no? Y eso fue pues algo ya pues precioso, ¿no? De cierta manera, sí. Al cabo de un año llego aquí con mi madre y vivimos en un taller de escenografía, que este taller era de los jefes de mi padre y bueno, pues como que me crié desde que tenía un año hasta los 5 años, ¿no? Y tuve una infancia muy bonita. Durante esos años estuve rodeada de artistas, rodeada de pintura, de música, de teatro, y eso a mí yo creo que me ha hecho ser la persona que soy a día de hoy, ¿no? Pasan los años y mi madre le comenta a mi padre que necesita irse de allí porque quiere estar con las mujeres, quiere empezar a estar con la comunidad senegalesa. Y a partir de ahí es cuando cogen un piso y mi madre le dice a mi padre, pues vamos a buscar a una persona porque económicamente no podemos permitirnos el piso, y encuentran a un hombre, a una persona pues que aparentemente era un hombre muy amable, muy tranquilo, muy sociable. ¿Qué edad tenía, más o menos? Ese hombre en ese momento tendría unos 30 y pico años, más o menos. Y nada, esa persona pues muy agradable, hasta que, bueno, decide abusar de mí de los 5 años hasta los 12 años. En ese momento mi vida cambia radicalmente. Mis padres no son conscientes de lo que va a pasar, de lo que ha pasado. Y esta persona primero manipula a mis padres. Claro, porque la relación con esa persona y tu familia era buena. Era muy buena. Era amigo de mi padre y claro, ¿quién va a sospechar de alguien que es bueno, ¿no? Que nadie... Además, tantos años. O sea, vivió de los 5 a tus 12 años con Sí, vosotros. sí. Era como uno más. Sí. Incluso yo le tenía mucho aprecio. Yo también estuve manipulada, entonces yo pensaba que era una persona buena y que era una persona que también me quería, ¿no? Y resulta que pasan los años, tienes 12, 13 años y compartes con tus amigas momentos, ¿no? Que son los momentos pues, que te gusta el niño de clase, que estás pues bien, ¿no? Y ahí te das cuenta de que lo que han vivido tus amigas ya lo has vivido durante, bueno, hace muchos años, ¿no? Y además que no ha sido algo agradable tampoco, ¿no? Es como que... A ti no te da buenas No. energías, buenas vibras. Sí. Y en ese momento fue cuando entró a los 14, 15, 16 y ahí ya empiezo a darme cuenta de que algo raro ha pasado en mi infancia, pero no le puedo poner palabras. Vale. O sea, tú notas como que algo no está bien ya a los 13, más o menos, Sí, ¿no? Que esa persona sí. se va de tu casa. Sí. Pero hay contacto aún con esa persona. Sí. Siempre digo que el abuso sexual no termina cuando te ha terminado de tocar, sino que el abuso sexual termina cuando tú rompes el silencio. Eso es súper importante también. Claro, pero si no existe aún esa vinculación con esa persona. Sí. Y hasta que no la rompes no... Total, ¿no? Entonces, pues bueno, pasan los años y yo a partir de ahí pues empiezo a salir mucho de fiesta, empiezo a desconectarme, ¿no? Un poco de mi realidad, de lo que... Para no pensar. Eso mismo, ¿no? Para no pensar. Y a los 17, 18 empiezo a entrar en una depresión bastante grande
Y un día estaba hablando con mi madre, mi padrina, la que como me adoptó, digamos, y me dijo, ostras, Karma, ¿qué te pasa? Estás muy rara, yo te veo muy, muy distante, ya no eres la misma, ¿no? Y a partir de allí empecé a llorar y le dije, es que me han abusado. Y eso fue como un antes y un después, ¿no? Ella me dijo como que, ostras, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado, no? Y en ese momento lo negué. Lo negué porque es que yo creo que es tan fuerte que no quieres ni pensar que puedes ser una víctima, ¿no? ¿Y tú lo dices así a tu madrina? Sí. Y luego se lo niegas. Sí, sí. Claro, porque es la primera vez que lo verbalizas. Totalmente, sí. Y al día siguiente, pues ella me dijo, haremos un pacto, ¿no? Yo no le diré a nadie, pero tú tienes que ir a terapia. Claro, ¿y su reacción principal cómo es cuando se lo dices? La reacción de ella fue acompañarme, escucharme y no cuestionarme sobre todo, que eso es súper importante. Y ese día yo me acuerdo que estuvimos las dos súper bien, porque para mí era como volver a nacer. Claro, ¿tú sentiste un alivio al contarlo? Total. Y yo no solamente ese alivio, sino quién me estaba escuchando, ¿no? Claro. Que era la persona que en ese momento pues más quería, ¿no? Y me estaba acompañando. Y creo, bueno, es que esa noche las dos estuvimos súper cercanas, durmiendo. Ella estuvo llorando toda la noche y yo estuve como ¡buah! Súper tranquila, ¿sabes? Sí. Pero entonces se lo cuentas y le pides que no se lo cuente a nadie. Sí. ¿Y sí. su respuesta cuál es? Me dijo, vale, pero haremos este pacto. ¿De ir a terapia? Sí. Y estuve 6 años yendo a terapia y fue 6 años donde pude entender que lo que había pasado era que me habían abusado sexualmente. Claro, pero tú lo verbalizas, pero claro, llegar a entenderlo es otro Es mundo. otra cosa, es una batalla. Sí. Es una batalla con una misma y con los hechos y con esa persona también, ¿no? Porque durante la terapia yo lo veía, venía a mi casa. Claro, aún había ese vínculo. Ese vínculo, ¿no? ¿Y tú cómo estabas con él cuando lo veías? ¿Cómo te sentías? Yo me sentía aún parte del juego. Me sentía que aún era una víctima, ¿no? Porque yo no lo quería ver. Él venía a casa y yo pensaba, ¿cómo puedes tener 2 caras? ¿No? Ahí en este momento te das cuenta, ¿no? Además, ahí tú ya estás empezando a trabajarlo y Sí. ya saber qué te había pasado y a la Sí. vez tienes que verlos. Sí. Pero bueno, yo creo que eso también me hizo más fuerte como persona, ¿no? De decir, yo no quiero entrar en este juego y este juego es tuyo y te lo vas a quedar tú. Yo no quiero formar parte de este secreto y es algo que a día de hoy estoy muy orgullosa, ¿no? De decir, no. Y haber cerrado ese vínculo, Sí, haber hablado. sí. ¿Y cómo es ese proceso de contarle a la resta de tu familia? Pues la verdad es que lo recuerdo como algo súper liberador. Yo escribí una carta y esa carta tenía 2 partes. La primera era para agradecer lo que habían hecho por mí, sobre todo, porque al final soy más que una víctima, soy más que una superviviente, ¿no? Tengo 1000 cosas, mi día a día, ¿no? Y quería que ellos supieran eso, ¿no? Y me acuerdo que estaban todos reunidos y al principio pues muy contentos, hasta que empecé a leer la segunda parte de la carta y ahí fue cuando se produjo un silencio increíble y luego se empezaron a levantar uno por uno y me abrazaron, ¿no? A veces yo creo que en la vida vale más un silencio, una mirada Un abrazo que una palabra, ¿no? Sí. Las palabras a veces duelen muchísimo y creo que si no estamos preparados para que te digan eso... Sí, porque muchas veces tampoco no sabemos reaccionar. Sí. Y lo intentas hacer de la mejor manera posible, pero es complicado para las familias. Sí, total, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Es que solo con decir, ¿por qué no lo has dicho antes? Una parte estás juzgando todo lo que ha pasado, todo tu proceso.
quizás esta persona, si tú le dices eso, ya no lo vuelve a decir nunca más. Claro. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Sí, porque es un proceso muy difícil para esa persona Sí. y si tú lo estás contando ahora, pues cuando tú has podido hacerlo. Sí, 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 sí. Y nada, luego se lo expliqué a mis padres y ese día pues fue mucho más íntimo, ¿no? Porque primero pues se lo expliqué a mi familia blanca y luego a mis padres. Vale, ¿y tus padres? ¿La reacción de tus padres? Mis padres... Porque claro, era con ellos los que tenían más Sí, vinculación, ¿no? sí, sí, sí. Yo creía que mi madre no me iba a creer, pero cuando lo expliqué, mi madre me acuerdo que se levantó, me miró y me dijo, ¿de verdad que ha pasado esto? Y le dije que sí. Ella, es que de la presión se desmayó y al levantarse al cabo de un rato me dijo, ¿sabes qué? Iremos a denunciar, porque lo que te ha pasado no es justo y hay que hacer justicia. Yo ahí encontré una madre negra, migrante, y con mucha fuerza, con fuerza de darme justicia. Eso es algo que yo siempre digo, que si no fuera por mis padres, yo no estaría aquí dando esta entrevista. Y es algo que para mí me ha hecho fuerte, ¿no? Es un proceso muy individual, pero a la vez las personas que tienes al lado es quien te da la fuerza para hacer muchas cosas. Sí, sí, sí. Son los que me dan el apoyo día a día. Y entonces, ¿tu madre te dice eso y vais a denunciar? Sí, fuimos a denunciar, fui con mis dos madres y la verdad es que fue un día también, pues, para mí liberador. Lo que pasa que, bueno, luego te das cuenta que el sistema judicial está hecho, pues, de la peor de las maneras, y ahí fue cuando yo vi la realidad, ¿no? De que me juzgaban, ¿no? Tuve que pasar por procesos donde me preguntaban o me decían cosas súper incómodas, pedí un orden de alejamiento, no me lo dieron. Y el propio sistema te facilitó ayuda psicológica porque tú ya ibas, pero No, claro, nada. eso es un punto muy importante también. Nada. Te sientes sola, te sientes juzgada y es un sistema que yo creo que tiene que modificar y cambiar muchas cosas para que una víctima se sienta cómoda y tranquila y acompañada dignamente, ¿no? O sea, al final yo creo que es que queda muchísimo trabajo, muchísimo. ¿Y cómo terminó todo este proceso judicial? O sea, ¿conseguisteis la orden de alejamiento? No. Terminó que cuando salí en el programa Quatre Gats de TV3, yo ya hacía un año que ya lo había dicho y él estaba tan tranquilo, pues viviendo su vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que sale el programa, él sale en un capítulo, digamos, del programa, perdón. ¿Y qué pasa ahí? Que ¿Sale en el programa? Sale en el programa, pero en una foto. Ah, vale. Y la gente que lo conoce se da cuenta, ¿no? Y a partir de ahí la gente se moviliza y empieza a decir, porque esta persona era profesor de niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empieza a moverse, a decir, no quiero que esté con mis hijos o no quiero que esté ahí, ¿no? Y bueno, como siempre, quien se mueve es el pueblo, no la propia justicia, ¿no? Exacto. Y ahí fue cuando yo me vi acompañada, cuando yo vi que la gente, ¿no?, quería también dar justicia a esta historia, y esta persona, pues con la presión, después de salir del programa, se fue del pueblo y se fue a otro pueblo. Y de ese pueblo ya se fue, pues, para otro país, ¿no? Vale. Pero bueno, ¿Cuál fue la respuesta de la gente quien Sí. te ayudó Sí. lo que no te ayudó el proceso judicial? Totalmente. 2 años después lo citan para que vaya a declarar, pero esta persona ya no está. 2 años después, Sí. ¿no? O sea que al final ya vemos cómo va todo, ¿no? nada. No sirvió de nada. Está en busca y captura, pero como no está en este país, pues esta persona está viviendo su vida tranquilamente, ¿no? Aunque bueno, tan tranquilamente tampoco, No. porque ha tenido que huir. Claro, pero es darle ese punto de rabia, ¿no?, de que ha Sí. huido por la respuesta de la gente. Sí, No porque al final el sistema
sí. funcione. Totalmente, sí. Y Pero antes bueno. de esto, cuando tú se lo cuentas a tus padres biológicos, Ujú. ¿cómo, claro, termina de golpe la relación con él, pero tus padres se comunican con él o directamente? No, mi madre me dice frase tal cual, si lo veo lo mato. O sea, no quería verlo. De hecho, lo vio una vez porque dentro de cuando estaba declarando, fui a declarar, yo les dije que por favor que no se encontraran mi madre y él porque, ¿no? Lógicamente, no te preocupes, Karma, tal, tal, tal. Yo fui a declarar y al salir veo que mi madre está llorando. Y ahí ya me di cuenta de que se habían visto. Entonces yo hablé con mi madre y mi madre me dijo que él entró y que se sentó a su lado. Pero ella no lo había visto y al girarse se lo encontró ahí. Y claro, tú imagínate, ¿no? O sea, por mi madre y mi padre, como encontrarse con esta persona es que vamos, nada, ¿no? Y el hecho de que se sentase al lado es Sí, 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 sí. casi una provocación. Sí, 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 sí. Y actualmente sé que ahora mismo eres activista, pero yo te quería preguntar cómo ha sido, ¿no? Como todo el proceso de pasar a ser superviviente a empezar a ayudar a la otra gente. Pues la verdad es que yo creo que ha sido un poco la vida que me ha ido llevando. Yo cuando salí del programa mi objetivo no era ser activista, la verdad, para nada. Salió el programa y el día siguiente yo me acuerdo que pues le dije a mi madre, mira, pues me voy a trabajar y ya está, ¿no? No pude ir a trabajar porque me empezaron a parar muchísimo por la calle y fue como, ¿qué está pasando aquí? Empecé a recibir muchísimos mensajes y ahí fue cuando me di cuenta de que había muchísima gente que había sufrido abusos sexuales y que se le había pues silenciado o que aún no le había explicado, ¿no? Y eso fue cuando vi que era un problema y es un tabú, ¿no? Al final es una problemática que no se habla y que creo que cuando sale una persona hablando salen muchísimas más. Claro. Y a partir de ahí fue como, pues empezar todo rodando, entrevistas, pues no sé, como también dentro de Instagram, ¿no? Crear un poco el contenido para que pueda ofrecer pues a la gente que me sigue, ¿no? Y un poquito pues explicar quién soy yo, ¿no? Y cómo lo he podido superar. Y me gusta mucho pues siempre explicarlo desde el empoderamiento, ¿no? Desde cómo estoy hoy ahora, ¿no? Y creo que eso ha servido mucho para otras víctimas, ¿no? Verse reflejadas y decir, pues yo también quiero, ¿no? Pues llegar a esto. Sí, 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 sí. Y la primera vez que tú contaste tu historia, ¿tú sentiste miedo? Públicamente digo, cuando la contaste públicamente, no sé cuál fue la primera vez, si en TV3 o antes. En TV3, sí. ¿Tú sentiste miedo por contarla? No. No sentí miedo porque ya llevaba 6 años de terapia y porque yo quería que, o sea, el silencio que él me había dicho, ¿no? O sea, como que muchas veces me decía, esto es un secreto, esto no se lo digas a nadie, ¿no? Yo pensaba, ahora lo voy a hablar, pero vamos, o sea, me escuchará todo el mundo, ¿no? Y yo estaba como con ese mantra, ¿no? De rompe con esto, ¿no? Entonces salí, creo que desde otra postura, yo creo que sin pensar en nada, o sea, pensar en un objetivo que era explicar la historia, ¿no? Después ya vino lo que vino, pero en ese momento, yo incluso a veces veo el documental, que me ha costado mucho como volverlo a ver, y pienso, ¡wala! O sea, yo no sé si ahora sería capaz otra vez de hacerlo, ¿no? O sea, sí. Es muy curioso, muy curioso. Sí, sí. ¿Tú tienes en un momento definido un cambio de decir, no lo cuento por ese miedo incluso a la familia, no lo cuentas, a de golpe hacerlo públicamente? ¿Algún momento en concreto que digas, cambié ahí o fue todo muy progresivo? Mira, te puedo contar una cosa que me pasó un día, que yo creo que fue un detonante, ¿no? Porque al final van pasando cosas y no... Yo me acuerdo que un día me encontré a una mujer con sus hijas, ¿no? Y
Y la niña como que se me quedó mirando durante un buen rato, ¿no? Y al cabo del tiempo me abrazó. Y yo no sé por qué lo hizo, pero yo sentí algo y su madre se quedó como, ¿qué ha pasado, no? Porque mi hija es que no me conocía de nada, ¿no? Y yo creo que los niños son muy sabios y sienten las cosas, ¿no? Sí. Y yo creo que ellos sentían que yo en ese momento pues estaba en ese conflicto de decirlo o no decirlo, ¿no? Y yo creo que ahí fue cuando me di cuenta y dije, voy a poner palabras a los niños. Voy a poner palabras a estos niños que la gente no les está dando justicia, no les está protegiendo y no están previniendo este abuso. Se habla mucho de cuando ya ha pasado. Sí. Y qué vamos a hacer cuando ya ha pasado, Sí. pero no en el momento. Totalmente, ¿no? Y es súper importante. Yo tengo una hermana muy pequeña y yo siempre le digo, ¿no? O sea, los límites. Claro, es que no se enseña eso. No. O sea, no. es algo muy tabú, Sí, ya en sí, general. sí, o sea, sí, no se sí. enseña qué límites Sí. para un niño. Un niño no sabe Mm. qué límites hay. No, 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 no. Pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por venir aquí, contar tu historia y compartirla con nosotras. Gracias a vosotros, a vosotras, y ha sido un placer poder compartir espacios y poder estar aquí. Para nosotras también. Y nada, ¿y vosotras también tenéis algo que contar?